señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. En el día de hoy tenemos un invitado que no ha llegado todavía, pero hay muchos temas interesantes. Bueno, el doctor, profesor David Lahoz, que es, además de abogado, es politólogo. Trata todos estos temas que están sobre el tapete, o que se han estado manejando en los últimos días. Y ahora se agrega uno que tiene que ver directamente con el Ministerio Público, que en el día de hoy se ha despachado con un documento, en el día de ayer, pero publicado en el día de hoy, con un documento donde... Lamentable, porque es una amenaza no velada, sino directa a la expresión del pensamiento, a los medios de comunicación como tal. A la libertad de prensa. A la libertad de prensa y de expresión. Sí, sí. Es una barbaridad, una monstruosidad que el Ministerio Público, que tiene sus más y sus menos, a quien en un momento o en varios momentos se le ha dado el apoyo por trabajos importantes que ha venido haciendo hasta un punto, todavía no terminado, de persecución de la corrupción. Y bueno, cargando pesado en algunos momentos, bueno, pero también ha tenido sus flaquezas o sus puntos cuestionables. Y es justamente lo que ha ocurrido recientemente con el tipo de acuerdos a que ha llegado el Ministerio Público, que aun cuando está dentro de lo que es su competencia o nueva práctica, que eso se estila en Estados Unidos cuando se quiere, por ejemplo, se quiere perseguir el tema del narcotráfico, por ejemplo. Y hasta que empezó ahí con la mafia, ese Arturo Gravano, que era un mafioso, que fue el primero que delató la mafia. Le dieron una nueva identidad y protección de testigos. Exacto. Entonces, el asunto es que de testigo a descargo, hay unos testigos que están metidos dentro, personas que están metidos dentro, esa es la forma, metidos dentro de un lío que cae en la justicia, un expediente voluminoso que cae en manos de la justicia, y entonces, si esa persona coopera con el Ministerio Público ofreciendo informaciones que pueden conducir a el conocimiento y encauzamiento y descubrimiento e incluso sanción de otros temas, otras ramificaciones. Entonces, como eso viene siendo ya un aporte para los fines, entonces diría, bueno, el mar menor, le damos facilidades a este señor, llegamos a un tipo de acuerdo con este ciudadano y aprovechamos la coyuntura y descubrimos 8.000 casos más. Entonces, eso se estila en la justicia de Estados Unidos y ya se ha adoptado aquí, y es lo que ha puesto de un tiempo a esta parte en práctica el Ministerio Público, con aquellos casos sonados que tienen que ver con grandes temas de corrupción que ha estado encauzando el Ministerio Público, pero que todavía están en justicia y que no hay el primer condenado, todavía no se tiene. Y que se entiende que ya se le está acabando el tiempo para... Sí, y lo que se denuncia es que el acuerdo en su forma y en lo que se respecta a cómo, si se beneficia el Estado, parece ser que salimos perdiendo los contribuyentes y que del dinero que supuestamente se devolvió no hay un centavo. Sino no, pero, que todo pero el tema, se cuestiona eso. El tema no es que no haya un centavo solamente. El tema es que a gente que está acusada, con nombres específicos, de escándalos voluminosos en perjuicio del Estado y del erario público y de los aportes de los contribuyentes, del público en sentido general, se le condene a la devolución de una ínfima parte con respecto al tamaño del gran bulto. Y entonces se ha dicho, pero ven acá, como una persona que debe, qué sé yo cuántos, 7.000, qué sé yo cuántos millones, va a devolver 1.000 millones. O 2.000. O qué sé yo, una pequeña... Entonces se ha entendido que esos son casos escandalosos que para los fines
a veces sale más cara la sal que el chivo. Eso es lo que se ha dado a entender. En el caso del comunicador Martínez Pozo, sí, a quien nosotros ofrecemos de antemano nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Solidaridad amplia y firme. Y poner además al descubierto que el Ministerio Público debe saber que la agresión, el intento de intimidación y más aún el hecho de la aplicación de medidas cautelares o cualquier tipo de, en pocas palabras, tocar a uno de la gente de los medios de comunicación, a los medios de comunicación, a la prensa como tal, salvo que tenga razones realmente comprobables, es tocar a todos. Sí, golpear al cuerpo completo. Golpear a la comunicación en sentido general, a los medios de comunicación y a los representantes de los medios de comunicación. No importa que algunos sean bocina, que algunos sean todo lo que usted quiera saber, creer, atribuirle, o qué sé yo. Ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema. Cada cual carga con sus responsabilidades individuales, sus responsabilidades personales. Incluso, no digo, hasta con sus negocios eventuales que en algún momento pudieran hacer para el manejo de la comunicación. Pero ese es otro tema. Estamos hablando de la institucionalidad, del derecho a la libre expresión del pensamiento, el derecho a la comunicación y a la expresión. Esto atenta contra las personas de los medios, atenta contra los medios y contra derechos fundamentales que están asignados en la Constitución de la República. Esto mueve a una reacción del Colegio de Periodistas en sentido general, a la Asociación de Dueños de Diario, y si no a la Asociación de Dueños de Diario, por lo menos a la institución que tiene que ver con la Sociedad Interamericana de Prensa. Sí. Definitivamente, porque es la mayor tropelía, grosería o amenaza que se ha dado en los últimos años, en los últimos tiempos. Es más, yo creo que ni siquiera cuando la dictadura, porque en la dictadura si le arrancaban la cabeza a uno, bueno, se la arrancaron a ese, sí. pero no referirse públicamente a una amenaza. Aquí los periódicos se manejaban, se controlaban, pero no a nadie lo acusaban o lo amenazaban públicamente. No. Además, el Ministerio Público lo que debió hacer, si es verdad que está descalificado Martínez Pozo y otros que se han expresado en esa dirección, si es verdad que están descalificados, debió entonces publicar el acuerdo. Claro. Y la homologación del acuerdo, claro. Con sus pormenores y detalles. Dar a conocer el acuerdo. Entonces, el tema es que han dado a conocer, el Ministerio Público como tal, ha dado a conocer un documento donde dice, advierte, y es una amenaza, sí. que tomará medidas cautelares ante las campañas en su contra. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Incluso, Danilo. Y el derecho a la crítica. Y el derecho a la crítica, que es un derecho fundamental. Entonces, expresa ese documento, sostiene que interfieren los procesos. Yo no sé en qué interfieren los procesos, porque ellos que sigan haciendo su trabajo y que las cosas que no estén claras, que se pongan en claro. Y si el proceso está mal llevado, como parece ser, entonces hay que censurarlo. Claro, pero entonces dice... critica el pago de opinadores, eso está entre comillas, el pago de opinadores para atacar al Ministerio Público. Oye, tú no puedes, porque esa es otra... Ya es una imputación. Esa es una imputación que se hace, en este caso concreto que hace Martínez Pozo. Entonces, señores, esas acusaciones, es una reprobación de lo que se ha hecho, porque de ese acuerdo, más bien, con el que nosotros también en la medida, en la proporción que se ha hecho, tampoco estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo y sabemos que la mayoría de la gente de los medios de comunicación tampoco está de acuerdo. ¿Por qué?
Porque es que el acuerdo, entre otras cosas, contiene un aspecto donde la gente devuelve un dinero, pero eso, al mismo tiempo, yo no sé qué grado de privilegio es este, o de condicionante, o de facilismo es este, donde se le pone a disposición la posibilidad de que el dinero que deben de resarcir, se le asignan entonces obras del Estado para que lo paguen. Para que lo paguen. Pero qué abuso. Pero, señores, ese es un descaro en lo que se ha incurrido. Si es así, estamos frente a un escándalo que amerita sanciones. Claro. Entonces, señores, se pone en entredicho ahora el esfuerzo que ha hecho el presidente de la República por la instauración de un Ministerio Público independiente. Hay mucha gente que siempre ha estado manejando lo de la independencia esta, porque esto es a según. Entonces, de manera que esto es un escándalo lo que ha producido, lo que ha provocado el Ministerio Público con esto, que definitivamente mueve en este caso a una fijación de posición o el llamado del propio presidente de la República, con todos las pretensiones que pueda tener de permitir que haya, dejar que pase, hagan y deshagan el Ministerio Público, tiene que pronunciarse porque envuelve, porque hasta el día de hoy el Ministerio Público o los titulares del Ministerio Público son designados por el Poder Ejecutivo, claro, por el Presidente de la República. Entonces realmente esto es un escándalo, y sobre todo que de allá para acá, como crítica, porque entonces ellos sí tienen derecho a criticar. Usted puede criticar en estrado, pero referirse públicamente como institución y cuestionar la calidad o la metodología de quien está ejerciendo un derecho de expresión y de comunicación, y sobre todo que de preservación de los intereses fundamentales del país. Usted no puede calificarle que, qué bueno escudarse detrás de un micrófono. O sea, ese es su trabajo, no se escuda. Pero ese es su trabajo. No, pero el hecho de que esté delante de un micrófono, o en este caso detrás del micrófono, está dando la cara. Entonces, pero ven acá, o sea, eso es una grosería, una tropelía que realmente inadmisible. Mejor término es ese. Inadmisible desde todo punto de vista. Y justamente nosotros tenemos al doctor David Lahoz, profesor universitario, politólogo por demás. Ya yo no sé si el tiempo nos va a dar para meternos en la parte de la politología. ¿Cabe el término, sociólogo? Sí. Pero realmente vamos primero a meternos en estos temas. Desde el punto de vista de la reforma constitucional también. El tema de los candados, que se han dicho, bueno, pero ahora hay candados, cuidado si lo que se quiere es botarla ya, quitar los candados, abrirlos mejor, dejarlo más abierto. David escribió algo recientemente sobre ese tema, él tiene su propia opinión. Pero ya, Danilo, como tuvimos un ratito perifoneando aquí en lo que llegaba nuestro invitado, vamos a ir a la primera pausa y le damos la bienvenida formal de allá para acá. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes brilla en ti, así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza.
Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, bueno, pues ya está David Lahoz con nosotros, nuestro invitado, profesor universitario, politólogo, abogado. Y bueno, nosotros avanzamos un poquito sobre el tema. Se olvidó decir que en el documento, dado a conocer que es un adefesio definitivamente, un documento amenazador por demás, se refiere inclusive de tirarle atrás la ley, famosa ley de la DNI, sí, que realmente es otro adefesio, otra violación constitucional, otra grosería que está pendiente y que para los fines, los que manejan las políticas de Estado se están haciendo los chivos locos con eso. Sí. Que eso la han dejado vigente. le han dejado ahí, que la mandaron a la Cámara para que modifiquen las cosas y que consulten a los sectores y opinen y modifiquen ese adefesio, pero está ahí todavía. Y mira, ya hay una amenaza, le caemos atrás, la soga está rato, no hay que pisársela. Entonces, pero ven acá, doctor, bienvenido al programa. Gracias. Tenemos que comenzar por ahí, porque ese es el tema, principal titular del periódico en el día de hoy, que a propósito de algunas posiciones. Sí, de denuncia de un acuerdo homologado que parece ser que lo que pone privilegio y restante a gente que está... Sobre todo porque imputada. a los que le van a cobrar, van a recibir un chin de lo que van a devolver y se quedan ellos con el bollo. En lo que el chin que dan, se lo van finalmente, tienen la oportunidad de poderlo recoger de nuevo o ser pagable esa parte con la asignación de contrata del Estado. O sea, al Estado le robaron y el Estado va y dice, mira, lo que tú te robaste, tú estás acusado de que tienes que reponer. Entonces, lo que tú vas a recoger, mira, a esta sobra, y págame de aquí. O sea, ¿cómo usted califica la bienvenida formal? ¿Cómo usted califica ese tratamiento, esa decisión? Y después de eso, entonces caemos en el documento último, donde amenaza con establecer medidas cautelares contra lo que ellos denuncian que es una campaña. Si alguien habla, ya es una campaña. Esto forma parte de una campaña ahora. Esto es sencillamente atacamos, defendemos y todo lo que tenga que ver respecto a este tema, a este aspecto, a la forma de tratar este tema y que proviene o deviene del manejo que iban dado en base a un derecho o una práctica que se viene dando ahora de establecer acuerdos frente a testigos a descargo, frente a gente que está envuelto en el mismo paquete, pero que en vez de estar metido en la acusación, entonces llegan a un acuerdo con ellos. Desmenúceme ese enredo. Bueno, la fase de instrucción o investigación es una fase
secreta en el derecho penal dominicano, pero inmediatamente se pasa de esa fase y se entra a la fase ya de solicitud de medida o conocimiento de fondo. O a juicio a la prueba primero, porque hay un juicio a la prueba, primero el de medida y juicio a la prueba y finalmente el fondo. En los dos últimos ya el proceso es público. Obviamente, si la investigación no es conclusiva, es decir, si faltan cabos por atar, podría el Ministerio Público tener algo de secretismo en cuanto a negociaciones, indagatorias y a la guarda de las pruebas. Pero una vez se sale de esa fase, el proceso es completamente público, oral y contradictorio en República Dominicana. Pero yo diría algo más, y es que el Ministerio Público no solo tiene el deber, diríamos que la obligación de informar al país, porque el Ministerio Público es el representante de la sociedad. Así es. Entonces, como representa a la sociedad, esta que es la mandante tiene derecho a saber qué está haciendo su mandatario. Y ahí hay una especie de déficit informativo, déficit comunicativo de parte de la Procuraduría, que no puede enojarse porque la opinión pública indague si ellos oficialmente no informan ni comunican lo que están haciendo. Y eso en dos fases. Primero, en lo que se acuerda, y segundo, en el destino de los fondos que son percibidos, porque son dos fases y aquí no tenemos información en ninguna de las dos, ni en lo que se negocia, ni en el destino de lo que se percibe, que son dos déficits, yo diría que atentan contra lo que es el Ministerio Público, porque en otros países incluso se dice el destino de esos fondos así percibidos. Y por ejemplo, en el caso de la condena en derecho constitucional, en lo que al Tribunal Constitucional se refiere, cuando hay condena, la misma ley manda que se diga que la condena va a una determinada institución benéfica o de opinión pública, es decir, siempre todo el tránsito desde la negociación hasta el final de los fondos se comunica. En el caso del Ministerio Público, que nosotros sepamos, nunca se ha dicho que han percibido, porque incluso cuando los 90 millones de Odebrecht, hay varias versiones también que se ¿Y eso es una opacidad? Sí, porque nunca se supo realmente cuánto fue que entró ni cuánto está pendiente de entrar. Entonces, es una mala práctica que viene de atrás y que este Ministerio Público, que se lo supone independiente, que se llama a sí mismo independiente, ha debido ser más transparente en el manejo ¿La ha de continuado esas entonces? Sí, hay una continuidad en los hechos, en lo que tiene que ver con ese aspecto, pero de ahí a querer censurar a la opinión pública porque solicite información, porque se haga eco de querer rumores. censurar, y además esa amenaza, el hecho en sí de amenazar con establecer medidas cautelares, pero también de advertir o de recordar que hay una ley de la DNI ahí que se la pueden tirar atrás, pero una cosa que está cuestionada, que es violatorio y que se supone que ya debió corregirse y que se envió para corrección y que es un tema que lo han dejado guardado, lo que indica que real y efectivamente los temores que se dieron a conocer en aquel momento no eran vanos, esos temores están ahí y la prueba de eso es esta amenaza. Pero hay una contradicción, porque ¿a quién representa el Ministerio Público? Es a la sociedad. Sí. Claro. Y es la sociedad misma la que está reclamando. O sea que a veces los funcionarios públicos se manejan como si estuviesen en el sector privado o en una finca particular. Claro, el criterio personal, no la parte institucional, no lo que debe ser, no lo que dice la ley, y aún más lo que dice la Constitución. Es una mala práctica porque aunque el Ministerio Público forma parte de lo que dice la ley 124, la verdad es que nada que ver las funciones del Ministerio Público con, por ejemplo, lo de la DNI, es decir, que la cita también es incorrecta porque hasta donde sabemos ellos no son DNI tampoco. Pero ¿quién autorizó este documento? Pues se supone, ahora se le atribuye todo, Miriam Germán es la titular, pero bien, hay un cretinismo ahí en la elaboración de ese documento porque de antemano crea escozor y además ahí envuelve amenazas y envuelve violaciones, envuelve muchísimas cosas. ¿Qué director de comunicaciones pudo haber redactado esto? ¿Qué
procurador adjunto pudo recomendar esto? ¿Y qué procurador titular pudo aprobar esto? O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿O esto tiene un criterio que va más allá? ¿Hay un mandante, hay alguien sugerente frente a un ministerio público que es independiente? Eso es un poco extraño porque incluso tanto a Camacho como a Jenny se la supone gente que el apoyo que tienen es la sociedad civil. O sea, y los medios de comunicación. ¿Quién se han apoyado ellos? ¿Quién le ha dado el apoyo, la solidaridad en un momento determinado por su trabajo, su desempeño o el enfrentamiento de determinados casos gordos, duros, que ellos han necesitado el apoyo? Y la sociedad civil y especialmente los medios de comunicación se lo han dado. Eso podría interpretarse como lo que pasa con los guardias cuando quieren que lo trasladen de un sitio. Que dicen que empiezan por cometer faltas para que lo saquen del lugar donde está. Y los de DGC también, cuando no quieren estar en una esquina de que se pica poco, entonces quieren... Mira, parece ser algo un poquito extraño. Pero... Hay muchas cosas, pero yo que a mí me mandó la que da las órdenes en mi casa, algo que referente, que es una preocupada como yo, por el tema de todos estos inventos que se han estado manejando de un tiempo a esta parte, esas agendas extraviadas para los fines que se han estado dando y manejando. Alguien se está quejando de, y parece que le hicieron alguna petición o querían hacer algún cabildeo con la primera dama. Entonces, con el tema este de género, que el Ministerio Público, tenemos el Ministerio Público, Salud Pública, tuvo el titular, tuvo que desautorizar unas charlas, unas cosas que iban a dar en las escuelas. Que estaban dando. Que ya estaban dando. Y entonces, bueno, pero ven acá, entonces él desautorizó eso. Ahora le están cayendo encima al ministro por esto, pero bueno. Mientras tanto, ellos están cabildeando, están presionando, y al que no está de acuerdo con eso, en el dejar hacer o que se meta en la agenda internacionalista que hay en esa dirección, queriendo deshacer, dibujarlo todo, trastocarlo todo y volver todo a sus intereses, están cabildeando y están buscando aliados. Pero bueno, parece que a la primera dama, Raquel Arbaje, la querían buscar de aliado. Entonces, alguien que se llama Damaris, dice ella en un Twitter que puso, Damaris, nunca estaré de acuerdo con una agenda de género. He sido muy clara, y el ejemplo de vida de uno, sin ser perfecto, solo Dios. Por él solo Dios habla. Se ha pasado un largo proceso de revisión de políticas, incluso con miembros de las iglesias católicas. Se nace hombre o mujer, aunque siempre respeto a toda persona. Espero haber aclarado que nunca, en mayúscula, nunca aprobaría algo así. Sigo a la orden en para cualquier otra duda. El tema de la agenda de género, me gustaría su opinión breve sobre ese aspecto. Y entonces, para meternos entonces en otros temas ya de tipo constitucional. La agenda de género tiene un choque frontal con el tema de las iglesias y la familia tradicional. Con las iglesias y la tradición sí, de las familias dominicanas. Entonces, ese choque, yo diría que en la Constitución actual ni siquiera sentido tiene, porque el artículo 37 es muy claro y le da una fuerza a la tradición y a la religión, porque ¿sabe qué pasa? En el derecho tradicional liberal se excluía a la religión del derecho positivo y constitucional, pero en la Constitución del Estado Social, que es la que tenemos vigente, las iglesias entran dentro de la constitucionalidad, entran dentro de la Constitución, y específicamente el artículo 37 garantiza el que no solo la libertad de creencia que está en otra parte, sino el que puedan tener una agenda conforme a la tradición. Entonces, los sectores que están fuera de ese ámbito tienen otros derechos, ciertamente, pero en el choque de esos derechos, el único que puede tener una palabra final es el Tribunal Constitucional.
Hasta que eso no ocurra, nadie puede satanizar a nadie ni hablar en sentido contrario. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el derecho de género, diría yo? Que ellos, reclamando un derecho con toda justeza, afectan lo de los otros. Afectan los de los demás. Y entonces ahí se van a un extremo que, a mi juicio, los únicos perjudicados son ellos. Claro, porque entonces su trabajo, el esfuerzo que están haciendo, entonces lo que hace es que lo revierten. Porque, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo, nosotros tres, seguro, de que ellos tienen derecho a hacer lo que les dé la gana en la privacidad. En el ámbito y hasta en lo público, porque hacen una marcha. Pero, no, pero en lo... Bueno, pero es que tampoco es exhibicionismo, porque pero acá el tema es, haga lo que usted quiera en el plano privado, pero usted no tiene por qué proyectar y además buscar la forma. Ellos han cabildeado eso con el Papa, lo han cabildeado con todo el mundo. Y fíjate que el Papa le dio, digo, porque no se le puede... La oración no, la hostia. No, tampoco. La comunión. La bendición no se le puede negar a nadie. Entonces él le ha dicho, a esta gente, que sean pareja o no sean, no se le puede negar la bendición. Y ahí cogieron y manipularon y vendieron la idea de que el Papa estaba de acuerdo con eso. Entonces el Papa ha tenido que aclarar y dice, no, espérese, la bendición no se le niega a nadie, pero no es que estamos... Y entonces algunos sacerdotes han tenido que aclarar porque ya querían agarrarse de ahí. Entonces, por Dios, el tema es que yo particularmente lo que entiendo es, respetando el derecho de cada cual, usted tampoco tiene derecho en ejercicio de esos derechos a afectar los míos, a afectar los de la sociedad en sentido mayoritario. Las tradiciones, yo entiendo que hay que respetarlas y toda esta gente ha querido pasarle por encima a todo. La pluralidad es la que le ha dado derechos a ellos. Exacto. Si pretenden irse a la exclusividad y excluir o a la exclusión de los demás, entonces se van a quedar sin derechos. Todo lo que es derecho en la actualidad es producto de consenso y de compromiso, claro, de paridad en cuanto al respeto de unos y otros, pero es que ese sector tiene una agresividad, quizás por una agenda internacional que se dice que anda por ahí, pero que primero está la sociedad. Que anda por ahí, no, que anda. ¿Cómo le van a decir, que el doctor David, o que Clime, o que yo, no podemos trazar las pautas, diríamos, a nuestros niños? Tener una opinión. Una opinión, en el caso de los hijos. No, que aunque su niño nazca con un pene, entonces yo no puedo orientarlo a que él es un hombre. A que él, y en el sentido de que él es un varoncito y de que él va a ser un hombre, sino que yo tengo que dejarlo hasta que él sea mayor de edad y determine lo que él quiere ser sin haber recibido la orientación. Porque tú puedes recibir la orientación o buena o mala, o la desorientación. Tú sabes, la adolescencia significa adolecer. Es una etapa que el carece, tiene dudas. Entonces ellos quieren que el niño llegue a la adolescencia totalmente indefinido y entre a una etapa que es de por sí de indefiniciones vitales, completamente indefinido. Vamos a ir a la pausa. Entonces, claro, por eso el derecho a corregirlos, a educarlos, en las formas que tú entiendes, te quieren quitar a ti ese derecho como padre. No. Entonces, fíjate que ellos comenzaron, como es natural, por el principio, en Estados Unidos la sociedad aprobó que los papás por cualquier cosita no pueden darle una pela o corregir a los hijos, porque los hijos, hasta ellos chantajean a los papás. Entonces se hizo muy sintomático aquella famosa anécdota del dominicano que no podía darle una pela a su hijo allá cuando llegaba al aeropuerto. Ven a ver si no está jugada aquí. Pero bien, con esa anécdota vamos a la pausa, el permiso de nuestro invitado, porque tenemos que meternos a ver qué colita nos da para el tema de la reforma constitucional, que ese es otro tema. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla.
Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. David, la reforma constitucional anunciada por el presidente de la República, hay una confrontación, o ya de antemano hay sectores que se oponen a lo que ha anunciado el presidente de la República, incluso lo hizo recién el resultar electo para un segundo periodo, puso en claro que él quería unas reformas y que iba a seguir con eso. Ahora tienen una mayoría en el Congreso y dice el presidente que es para ponerle unos candados y que además anticipa que no es que se vaya a cambiar la forma de elegir al presidente de la República. Bueno, vamos a ver, pero el tema es que algunos, conociendo a los dominicanos o las dominicanadas que a veces se cometen en Palacio, en el Congreso, en la justicia, en la calle, en cualquier sitio aquí se cometen esas dominicanadas o tropelías o intentos de, por lo menos. Conociendo eso y a sabiendas de que la Asamblea, después que esté reunida allí, es soberana, aunque se supone que debe preestablecerse para qué va a hacerse, dónde o en qué consta la modificación que se quieren hacer. Pero bueno, entonces algunos han dicho que ya los candados están, que eso también se ha dicho con el Ministerio Público, que ya es independiente, o tiene su independencia si quiere ser independiente, y que cuidado si es que en vez de ponerle candado lo que va a hacer, usted se refería a algo de eso, creo, sí, yo le di una contrarreforma. Exactamente, que en vez de quitar, de poner candado, era quitar lo que había y entonces provocar una contrarreforma para que fueran los asuntos al revés. Entremos por ahí, doctor. Sí, o sea, mi opinión es que hay una manigua, una montonera constitucional que era tradicional aquí, Danilo sabe más que yo de eso, de que había conspiración muchas veces dentro de los propios gobiernos, presidente, vicepresidente, ministros que conspiraban contra su propio gobierno con posiciones completamente contradictorias, controversiales, y entonces eso daba lugar a manigua y a montonera que daban al traste con el gobierno. Es decir, no había estabilidad política producto de la frecuencia de los cambios que eran sugeridos, cambios baladíes. Entonces, en el momento actual, a mi entender, el país está entrando en una fase de manigua constitucional. Ya no es montonera, ya no nos iremos a las escarpadas montañas y ese tipo de cosas, pero sí en el plano del cambio a la Constitución podríamos entrar en una fase muy peligrosa. La Constitución, en una fase peligrosa. Peligrosa porque eso desestabiliza el Estado, desestabiliza el país, y la pena es que parte del propio gobierno, de la propia cabeza del Estado,
No diríamos que el presidente Luis lo está haciendo con plena conciencia de eso, pero a mi entender... O sea, no plena conciencia de las consecuencias que pudieran derivarse de ahí. Sí, y tenemos una década de 2 décadas de estabilidad democrática. Producto de esa constitución. Sí, claro. Estaríamos implosionando. Aquí mucha gente a veces trata con ligereza a Miguel Vargas. Yo digo, cuidado con Miguel Vargas, porque en ese pacto de las corbatas azules es que se consiguió la estabilidad y es donde se pone término a la transición de dictadura a democracia. Ese fue el momento culminante donde termina la transición de dictadura a democracia y la democracia comienza a fluir. Bosch tuvo una constitución que establecía el Estado social, no fue posible. En 2010 ya se establece esto, pero ya en 2015 Danilo conspiró contra esa constitución, y cuando la sociedad esperaba que Luis iba a ser el que le iba a dar la fuerza que esa constitución requiere, porque es la más reciente en el mundo, no hay otra más reciente que esta. Entonces a Luis como que lo han confundido, porque pensábamos... Sobre todo porque él fue al Congreso, marchó al Congreso en una segunda etapa. Primero fue Leonel y un día se ausentó para dejarle el camino libre, porque estaban en campaña los dos, y él fue a protestar justamente por las tropelías o las amenazas que habían con un Congreso militarizado, policializado también, con cerca de 8.000 uniformados, y con los teléfonos intervenidos y con todas esas amenazas. Y entonces el presidente, entonces candidato Luis Abinader, también marchó en defensa de la Constitución, también diciendo que la Constitución no se toca. Aunque se dice que fue a empujones que lo llevaron, pero el caso pero es que él fue. El caso es que fue. Entonces, se pensaba que la consolidación del proceso era en el periodo de Luis, pero ya en este que no ha concluido, él no se calla hablando de posibles reformas, y ya nos anuncia que en el periodo que iniciará el 16 de agosto, vamos a tener la impronta de este... Una amenaza. De este continuo cambio en la Constitución. Eso es contrario a la teoría liberal, a la tradición liberal que Luis dice representar. Desde el 19... ¿Por qué contrario? Porque el movimiento liberal dominicano desde el siglo XIX propende a una expansión de las libertades democráticas y de la estabilidad del sistema democrático. Entonces, estos cambios tan frecuentes no permiten que la cultura popular asimile la constitucionalidad como parte de su cultura. Es decir, usted dijo ampliación, y no es ampliar lo que él quiere. Incluso recuerde cuando el vocero aclaraba, no las reformas, sino las reformas, porque envuelve 12 aspectos. Pero ahí está el problema. Es que si bien hay una ley de convocatoria, creo que se llama una ley procesal hacia la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, una vez constituida, es soberana. Claro. Y estando representada por un único partido que tiene mayoría absoluta ahora, eso... es muy peligroso. Desde la declaración desde la declaración de los franceses de 1789, dicen que donde no hay Congreso independiente del Poder Ejecutivo, no hay Constitución. Entonces es un peligro latente que él, cuando dice que no es para ampliarse poderes, sino para reducirse, al parecer no sabe lo que está expresando, porque primero la Asamblea Constituyente está por encima del Congreso, está por encima del Poder Ejecutivo, está por encima es soberana, sencillamente. Es soberana, y entonces podrá hacer lo que entienda. Y no se a cualquiera se le puede soltar loco y entender lo que entienda. Es que no se necesita ser un mago para entender que si hay una única mayoría ahí, si hay una sola tendencia de asambleísta, lo que ahí va a pasar... doctor, cuando la crisis, que al doctor Peña Gómez le robaron las elecciones, hubo el tema que el doctor Balaguer, Peña Gómez y se reunieron. 94, la última crisis y el doctor, en la última crisis de tipo político institucional que tuvo el país, como salida, se llevó un acuerdo y bueno, ahí se estableció por un 45% a la hora de ejercer el voto para elegir un candidato,
se establecieron otras cosas más o se comprometían en el acuerdo. Entre otras cosas, eran en 6 meses inicialmente. El tema es que lo que allí se acordó, en el camino fue modificado de allá para acá. El Congreso aprobó otra cosa y pusieron el 50+1, que en ese momento era para que el doctor Peña no pudiera irse en las... No, pero fue una pura lógica. O sea, se decía que el doctor Balaguer gobernaba con un gobierno de minoría, y lo que se buscaba era que quien saliese presidente gobernase con una mayoría, y una mayoría en este caso implica el que la cantidad de votos del ganador tiene que ser siempre superior a los votos de la oposición. Pero esa es una cosa, yo estoy de acuerdo con eso. El tema está que yo lo que quiero decir es la capacidad u oportunidad de trampa es que hay. Es que estoy de acuerdo en una cosa, o se propone, eso puede llegar a la Asamblea con una intención o con una dirección, y después en el camino y ya allí con una Asamblea soberana, porque a Peña Gómez le hicieron eso. Pero que Hipólito también lo hizo en 2002. ¿El qué? Nos acotamos con una constitución bueno, y en la madrugada amanecimos con otra constitución. Es decir, que la historia dominicana de la constitución está llena de pasajes de ese tipo. Entonces, no sé por qué el presidente, habiendo tenido una mayoría tan holgada como la que tiene, se pone en ese vaivén cuando él tiene un mandato para gobernar que está fuera de toda duda. Entonces es algo como que lo están empujando, no sé de dónde, pero como que no es coherente con su discurso y con lo que la democracia dominicana requiere en este momento, que es estabilidad, y él es la garantía de esa estabilidad, y entonces él mismo es que está haciendo esos planteamientos que son contradictorios. Ahí cosas que probablemente no le dé tiempo a ejecutar, porque a mí particularmente, lo planteaba en la columna del fin de semana, realmente es un plan muy ambicioso, demasiado ambicioso para ejecutarlo, para poderlo cumplir. Lo que pasó con el Ministerio Público, con todos los casos en que se envolvió, y que todavía no hay la primera sentencia de condenatoria, porque muchos temas, aparecen casos, situaciones todos los días, o ingredientes de los mismos casos, y todavía el Ministerio Público no ha podido demostrar en la práctica que es independiente, y ahora se le sale el refajo con el tema que acabamos de comentar al principio, que lo refiere la prensa. Toda la prensa hoy, ese es el tema. De manera que sobre todo el tema de los candados, que él dice, no sería correr el riesgo de... No, él quiere quitar candados, porque los candados están. Exacto, es quitar candados, no poner... quitarlo porque de que están ahí, están ahí. Quien quitó candado fue Danilo en el 15, porque había un candado todavía más fuerte, y Danilo quitó uno, y en el 19 pretendía quitar otro. Abinader, no sé lo que pretende, pero él debe de saber que tiene candado y que ha escogido un modelo que ya no aguanta más variaciones, y menos cuando no se puede confiar en una asamblea constituyente donde esté representada toda la sociedad. Exacto, y un gobierno, él dice que va a consensuar, que va a consultar a los distintos sectores, pero el asunto es que está un partido en el gobierno que tiene una mayoría. Es un sector de la sociedad. Es un sector de la sociedad. No hay condiciones para hacer una reforma. No hay condiciones. No hay condiciones. Considera que lo que debe ser sentarse o si no centrarse, o las dos cosas, en gobernar. Sobre todo cuando él ha dicho que quiere que lo recuerden como un gobierno reformador y honesto. Pero si te metes en muchas reformas, no te va a dar tiempo. No, en el gobierno de la consolidación de la democracia. En el gobierno consolidador, fortalecedor de la institucionalidad. Eso sí. Ahí es que debería. Él anda extraviado, no sé quién le habrá metido eso en la cabeza, pero no es así. O sea, el país requiere estabilidad democrática. La democracia es una construcción, como toda construcción. Entonces está en una fase que lo que requiere consolidar. Lo que él sí tiene derecho a hacer es más de 100 leyes que faltan para hacer operativa la Constitución de 2010, hacer que se promulguen. Por ejemplo, incluso la ley de referéndum. La ley de referéndum, pero yo insisto en la de la jurisdicción administrativa, en la ley
que está en el 164 y el 165, que habla de la creación de tribunales administrativos de lo contencioso de primera instancia. Porque el tema corrupción, por ejemplo, debería salir de la preocupación de doña Milagros y de este muchacho que está en contrataciones públicas y quedar como un tema de la sociedad y del Ministerio Público con un tribunal donde se pueden aclarar cualquier situación que se dé en el ámbito administrativo. Esa sería una reforma que para mí es la fundamental para que ya la democracia dominicana tenga cuatro patas. La ley que crea los tribunales contenciosos ¿cuántas leyes están pendientes? Más de 100. Incluyendo la de el Código Penal. El Código Penal, que dijo alguien por ahí, que fue Víctor Masalle, que si hubiese sido un préstamo ya hubiera estado aprobado. El obispo Víctor Masalle. Entonces, bueno, y un diputado dijo que era falta de voluntad política. Sí. Luis la tiene fácil y la tiene difícil para el próximo periodo. ¿La tiene fácil o se la puede tiene fácil poner? Fortalece la Constitución promulgando las leyes que están pendientes de promulgación. Y difícil si se aventura a una contrarreforma constitucional porque se va a autodesestabilizar. Porque sería una aventura. Sería una aventura que no es apropiada al momento actual. Sobre todo, doctor, se establece, la Constitución lo establece, que para este tipo de reforma que se está pretendiendo, debe convocarse un referendo. Resulta que no se ha establecido, debe ser a través de una convocatoria de un referendo, pero de eso no se está hablando. Pero es que independientemente del referéndum, que es así, primero vamos a partir de la reforma de 2010. Se comenzó a discutir en el 2005. Se llevó 5 años de discusión. Número uno. Número dos, las constituciones modernas, las constituciones del siglo XXI, se llaman no solo constituciones de contrato social, se llaman constituciones de compromiso y de consenso. Sí. No hay condiciones ni para el compromiso ni para el consenso porque un solo sector tiene la mayoría. Entonces los demás han quedado excluidos del sistema. Entonces eso significa que para lograr hacer una constitución de consenso y de compromiso se necesitarían constituyentes diferentes a lo que van a conformar el próximo Congreso. De ahí quizás que algunos quieren de que hacerla antes de agosto, pero que tampoco da el tiempo para eso. Ellos piensan que pueden legitimarla haciéndolo antes de agosto, porque saben que después del 16 de agosto es imposible porque solamente habrá un sector. Entonces, eso lo que le dice al presidente es que ese proyecto no es viable. Lo viable es que él procure la promulgación de las leyes pendientes de ser promulgadas. Doctor, su gran aporte. Su opinión, doctor, sobre la declaración del senador, presidente de la Comisión de Política Exterior o de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos, que dice que aquí hace una crítica que aquí la justicia, el Ministerio Público más bien se está yo no sé si él dijo la justicia o el Ministerio Público en particular, pero bueno, que se está persiguiendo. Él criticaba la lucha contra la corrupción y dice que se está persiguiendo la corrupción dirigida hacia los opositores. ¿Usted diría que una persecución en la justicia tuerta? Sí, la justicia tuerta, porque la finalidad de la política anticorrupción no es, lo esencial no es perseguir a los corruptos, es tomar las medidas para que esos hechos no vuelvan a repetirse. Para que no queden impunes o no se repitan. Para que no se repitan. Y entonces lo que dice ese mismo congresista y lo que está observando la sociedad dominicana es que se han estado repitiendo hechos que pueden... En el propio gobierno, funcionarios del gobierno, sí. Que con ellos no se ha sido lo riguroso que con los otros de la oposición, que hasta prueba en contrario, bueno, no se han demostrado los asuntos todavía, pero no fueron... Muestran que la política anticorrupción es un fracaso, porque si usted lo que quiere es curarse de un mal y resulta que se hace una operación, va a cirugía y sigue con el problema,
evidentemente que la operación fue un fracaso. Y entonces algo de eso es lo que está ocurriendo. Es decir, los candados contra la corrupción que no requieran de reforma constitucional no están a la vista de la sociedad. Finalmente, muy brevemente, director, el barbecue, el ciudadano es policía que está que dirige una banda, ahora ha pedido, a sabiendas de que en estos días deben ir la gente supone que mañana de Kenia, deben ir la policía keniana, el apoyo que le va a dar, dice que él quiere negociar, él quiere diálogo. ¿Qué opinión usted tiene de eso? Yo pienso que él es parte de la realidad haitiana y que se debería incorporar al diálogo. Sí, no al gobierno, pero al diálogo. Tener un acercamiento con él y llegar a algún tipo de acuerdo, porque en pero política, eso significaría exonerarle de las culpas. No, eso significa que en política se iría, porque Haití está... ¿Política se hace lo que conviene? No, en política, si se va hacia la democracia, se hace una hoja de ruta hacia el proceso electoral que legitime el gobierno en Haití. Y entonces, la estabilidad, la gobernanza. La verdad es que sobre el terreno, quien tiene control es Barbecue. Entonces, es prudente. ¿Con él es que hay que negociar? Sí. Okay. Sí, negociar, no exonerar. No, nunca. Eso es diferente. Bueno, gracias al doctor David Laud, que ha estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a repetir esta conversación a las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Y bueno, en el día de mañana también. Gracias a él por estar con nosotros y a nuestros televidentes.